El millonario exige mucho más al descubrir que Mendiga Negra vendió su virgen al padre. El silencio explotó en la mansión cuando esa noticia cayó como un rayo en medio de una tormenta. El millonario, con la cara desencajada y los ojos clavados en la pantalla del teléfono, no daba crédito a lo que le acababan de revelar. Mendiga Negra, la mujer que él creía intocable, vendió su virginidad, pero no a cualquiera, al propio padre que juraba protegerla. Un golpe brutal que hizo doler en el pecho a todos los presentes, con un nudo que se apretaba cada segundo más en la garganta del millonario, como si ese secreto letal hubiera invadido hasta sus pulmones. Las palabras crujían en el aire denso, pesado como plomo fundido. Nadie sabía dónde mirar. Los murmullos se esparcían como fuego salvaje, llenos de confusión y peligro. ¿Cómo pudo hacerlo? Eso es traición y vergüenza. Y esto va a explotar. Lo siento. La mansión, que hasta ese instante brillaba con sospechosa calma, se volvió un hervidero de tensión imposible de ignorar. En la pantalla, la foto que lo desencadenó todo. Mendiga Negra, con una sonrisa apagada, sostenía la mano temblorosa del hombre al que había entregado lo más sagrado. El flash del escándalo encendió un fuego que prometía consumirlo todo. El millonario, con las manos temblorosas, apretó los puños. La opresión en el pecho era insoportable. Entre sombras y susurros exigió respuestas. No bastaba con saber, él quería justicia. Y más que eso, quería venganza. Pero la verdad, tan salvaje como un animal atrapado, todavía tenía secretos ocultos. ¿Qué impulsó a Mendiga Negra a ese acto inimaginable? ¿Quién realmente estaba detrás de esa decisión devastadora? Y lo que era peor, ¿qué consecuencias aterradoras desataría esta bomba que nadie vio venir? La atmósfera se volvió intangible, cargada de miedo, dolor y rabia. El tiempo se detuvo, como si toda la casa contuviera el aliento, esperando la próxima jugada. Algo oscuro estaba en marcha, algo que podría romper para siempre no solo la familia, sino todos los lazos donde creían estar seguros. Y aunque el millonario exigía respuestas, solo sentía un vacío helado mordiendo su alma, una amenaza invisible que avanzaba sin que nadie pudiera detenerla. ¿Sería capaz de enfrentar eso? ¿O esta historia estaba destinada a devorar a todos sin importar quién fuera más fuerte? Nadie lo sabía, pero todos sentían el temblor de lo que iba a venir. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en la mansión era como una olla a presión, lista para estallar. El millonario, con el corazón retumbando en su pecho, miraba a su alrededor. Todos los rostros estaban marcados por el miedo, la indignación, pero también por una curiosidad inquietante. Quería entender qué había llevado a Mendiga Negra a esa traición, pero lo que realmente necesitaba era un momento de claridad, algo que lo empujara a actuar. Entonces, el sonido de un cristal rompiéndose partió el aire.
Todos giraron la cabeza hacia la estancia contigua, donde un grupo de sirvientes apenas contenía el aliento. Verónica, la asistente personal del millonario, había dejado caer un vaso, y el sonido crujiente parecía resonar en sus cabezas. Con las manos temblando, Verónica avanzó hacia el millonario, y en sus ojos brillaba algo que lo heló hasta los huesos. Es de tu padre», balbuceó, extendiendo un sobre desgastado. El millonario lo tomó, sintiendo el peso de su secreto. Sin abrirlo, un escalofrío le recorrió el cuerpo. «¿Qué tiene que ver mi padre en esto?», interrogó, visiblemente alterado. Pero antes de que ella pudiera responder, alguien irrumpió en la habitación. Era uno de los guardias de seguridad, pálido como un fantasma. «Señor, hay un problema en el estudio. Necesitan su ayuda». Su voz temblaba y su rostro confirmaba que algo terrible estaba sucediendo. El millonario, incapaz de contenerse, se dirigió hacia el estudio. La opresión en su pecho se intensificaba con cada paso. Su mente divagaba entre recuerdos de su infancia, la risa de su padre, la imagen idílica de una familia perfecta. Pero ahora, todo eso se desvanecía en el aire. Entró al estudio y se encontró con una escena de locura. Su padre estaba allí, de pie, con el teléfono móvil en la mano, y frente a él, un grupo de hombres desconocidos, con expresiones de amenaza, rodeaban a Mendiga Negra. Ella estaba de pie. Su rostro era una mezcla de angustia y desafío. «¿Qué está pasando aquí?», gritó el millonario, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Tu padre ha estado jugando a dos bandas». Uno de los hombres se burló. «Y ha hecho tratos peligrosos que involucran a esta chica. ¿No es así, viejo?». El silencio se hizo ensordecedor. La mirada de su padre era sombría, llena de secretos. De repente, la verdad pasó como un rayo por la mente del millonario. Su padre no solo había traicionado a Mendiga Negra, sino que estaba involucrado en un oscuro juego de apuestas y tratativas que incluían a hombres peligrosos. La venda se deslizaba de sus ojos, revelando la grotesca realidad que había estado ocultando. «No, esto no puede ser verdad». La voz del millonario vibraba con incredulidad. Mendiga Negra, con lágrimas en los ojos, intervino. «Te lo dije, él no es quien tú crees. Su protección tenía un precio». Las palabras de ella atravesaron el aire como puñales. El millonario se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo lo que creía saber sobre su padre se desmoronaba, y el hombre que había admirado toda su vida se convertía rápidamente en un extraño. Pero en ese preciso instante, un estruendo sacudió la casa. Un disparo resonó y todos se giraron paralizados. La vida del millonario cambió en un segundo. Miró a su padre, a Mendiga Negra y a los hombres que ahora se abalanzaban sobre ellos. La confusión se transformó en un pánico profundo. ¿De quién era realmente el enemigo? Con el rostro afligido, el millonario comprendió que nadie estaba a salvo. Ni él, ni su familia, ni Mendiga Negra. Mientras el caos comenzaba a apoderarse de la mansión, una única pregunta lo asaltó. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para destruir a su propio padre y salvar la vida de la mujer en la que había depositado su fe? El eco de ese disparo seguiría resonando, y la historia apenas comenzaba a desentrañarse. El eco del disparo resonó en la mansión como un trueno. El millonario sintió que el corazón se le detuvo. La escena a su alrededor se volvió un caos de gritos y confusión. Su padre, con la mirada fija en el grupo de hombres armados, retrocedió un paso. Mendiga Negra, con la expresión de horror en su rostro,
había caído de rodillas, y el terror le envolvía como una sombra. «¡Salve aquí!», gritó el millonario, su voz desgarrándose, mientras se lanzaba hacia ella. Pero un hombre del grupo lo detuvo, agarrándolo del brazo con una fuerza brutal. «¿Dónde crees que vas? Este es un asunto personal». Las palabras del desconocido eran frías, como un cuchillo que corta la piel. Mendiga Negra no apartaba la mirada de su padre. «Tú lo hiciste todo por dinero». Vosotros temblaban con cada palabra, mientras sus ojos se llenaban de rabia. En ese instante, el millonario comprendió que la casa, el hogar que había conocido, se desmoronaba. Los secretos brotaban como ríos revueltos y turbios. Su mente trabajaba a 1000 por hora, sin poder asimilar lo que estaba ocurriendo. De repente, su padre habló. «No es lo que piensas, hijo. ¡No entiendes!». La voz del anciano era una mezcla de pánico y desesperación. Pero el millonario ya no podía escuchar. Era como escuchar música distante. Lo abrumaban los recuerdos de una infancia protegida, de momentos felices que ahora se convertían en cenizas. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo era un latido doloroso en su corazón. «Destruiste a esta mujer», gritó al padre, mientras un segundo disparo sonó en la habitación. No era un disparo de advertencia. Era claro y letal. Un grito desgarrador lo sacó de su ensueño. Mendiga Negra, con la mano en el pecho, sonrió débilmente. Y de repente, el mundo se detuvo. Las miradas se cruzaron en un instante eterno. Su cuerpo caía hacia atrás, el asombro en su rostro, mientras el padre del millonario retrocedía, pálido y con la mirada de un hombre atrapado. «¡No!», gritó el millonario, sus palabras un grito primal que resonó contra las paredes. El silencio rodeó la escena como un sudario. La verdad se iluminó. No solo ella había vendido su virginidad, sino que alguien en esa habitación había traicionado a todos, incluido a su mismo padre. El hombre que había disparado, un rostro anónimo, sonrió con frialdad. Ella sabía demasiado. Esto se trataba de más que solo dinero, amigo. Su risa era como veneno, un eco inevitable que reverberaba en las paredes de la mansión. El millonario se sintió aplastado por la revelación. El suelo se desvanecía bajo sus pies. Su padre había mentido. No solo había hecho un trato con los hombres equivocados, sino que había permitido que la vida de Mendiga Negra se convirtiera en una moneda de cambio. Mientras el cuerpo de ella caía, un nudo se formó en la garganta del millonario. Se dio cuenta de que no podía dejar que las cosas terminaran así. Su mirada volvió hacia su padre, quien ahora parecía un hombre diferente, pequeño y derrotado. «¡Tú hiciste esto!». La tensión era palpable. Todos estaban esperando que él tomara una decisión. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo más ocurrió. Un ruido ensordecedor, como un trueno, estalló en la dirección opuesta. Las ventanas se hicieron añicos y una horda de hombres comenzó a entrar. La casa, que antes había sido un mausoleo de secretos, ahora se convertía en un escenario de guerra. «¡Vamos!», gritó el hombre que había disparado mientras todos se movían en una dirección. El millonario se debatió entre el horror y el deseo de proteger lo que quedaba de la mujer a la que había amado. ¿Cómo podría haber tantos enemigos? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Las luces comenzaron a parpadear, y en esa oscuridad, un nuevo secreto estaba a punto de revelarse. Justo cuando todo parecía que estaba alcanzando un punto culminante de caos, la voz del padre se escuchó, quebrada pero firme.
no puedo perder a mi familia otra vez. Esa frase retumbó en la habitación. Era el eco de un pasado que el millonario desconfiaba, la raíz de un dolor antiguo. Y en ese instante exacto, todo se transformó de nuevo. ¿Era su padre un villano? ¿O había fuerzas aún más oscuras en juego que amenazaban con arrasar con todo a su paso? La verdad comenzaba a asomarse, pero ya era demasiado tarde para huir de la tormenta que se avecinaba. El millonario sintió que el aire se le cortaba, mientras el caos estallaba a su alrededor. Su mente aún luchando por entender a quién podría confiar su vida. El eco del disparo resonó en la mansión como un trueno, y el tiempo pareció detenerse. El millonario, con el corazón acelerado, sintió que su mundo se desmoronaba. Mendiga Negra había caído de rodillas, su rostro pálido reflejando una mezcla de terror y desafío. A su lado, su padre, que había sido un bastión de confianza toda su vida, ahora se veía pequeño y débil en medio del caos. ¡No, no, no!, gritó el millonario, corriendo hacia ella, sus manos temblorosas extendiéndose. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un segundo disparo resonó, cortando el aire como un cuchillo afilado. El grupo de hombres armados avanzaba, sus ojos llenos de una sed de sangre que helaba la sangre. El hombre que parecía ser su líder miró al millonario con desdén. Tu padre no es el único que tiene secretos, amigo. Creías que esto era solo un juego, pero ni tú ni ella sabían en qué se estaban metiendo. Tú también eres solo una pieza en el tablero. Una ráfaga de confusión llenó la mente del millonario. ¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido. La ira y el miedo se entrelazaban en su pecho, formando un nudo imposible de eliminar. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La mirada de Mendiga Negra se encontraba con la suya, llena de un dolor que lo atravesaba como un rayo. «No soy quien tú crees», susurró ella, mientras una lágrima caía por su mejilla. «Mi vida siempre ha estado en juego, y tú no sabías nada». El silencio de la habitación fue roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. El rostro de su padre estaba sombrío, como si estuviera absorbiendo el impacto de una verdad devastadora que estaba a punto de revelarse. «Hijo, esto es más complicado de lo que parece», intentó explicar, su voz temblante, y entonces todo cambió. Desde el fondo de la habitación, un nuevo personaje hizo su aparición, una mujer con una presencia que dominaba el espacio. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que dejaba sin aliento, y su figura era conocida. «Detente todos». Su voz era firme, como el golpe de un martillo. El millonario la reconoció al instante. Era su madre, la mujer que había creído muerta durante años, la madre que había sido el misterio más oscuro de su vida. «¿Es un truco? ¿Eres un fantasma?» Su voz era un susurro, como si hablara consigo mismo. «No, querido. Estoy aquí porque la verdad debe salir a la luz. No es tu padre el que has de temer, sino lo que él ha hecho por protegerte. Esta chica», señaló a Mendiga Negra, «no es solo una víctima. Ella es parte de algo mucho más grande». El impacto de sus palabras le dio a todos un vuelco en el estómago. El millonario sintió como si el suelo se partiera bajo sus pies. «Ah, ¿qué estás diciendo?». La necesidad de respuestas era como una llama consumiendo su ser. «Todo esto», su madre continuó, mirando a cada uno de los presentes, «ha sido un juego que involucra poder, control y sí, incluso traición. La razón por la que he estado alejada», su voz se quebró un momento, «fue para protegerte a ti de esta oscuridad». La expresión del millonario se tornó de incredulidad a horror,
mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Su padre, mendiga negra, y ahora su madre. La vida que había construido, la familia que había idealizado, todo podía ser una mentira. ¡No!, gritó, sintiendo el aire escasear a su alrededor. Esto es imposible. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque queríamos protegerte. Los rostros de todos reflejaban incertidumbre. La tensión era palpable. Los hombres armados estaban al acecho, y el ambiente cambió de tenso a mortal. Sin previo aviso, uno de los hombres disparó hacia arriba, creando un caos aún mayor. ¡Cállate!, gritó, y el caos se desató en un milisegundo. Las luces comenzaron a parpadear, y el millonario sintió como si la vida se le escapara de entre los dedos. Entre el ruido, su madre lo miró a los ojos, su expresión llena de una mezcla de amor y desesperación. «Confía en mí, la verdad está más cerca de lo que piensas». Pero antes de que pudiera procesar esa última frase, otro disparo sonó, esta vez dirigido hacia su padre. El millonario sintió un desgarro en el estómago, como si la tierra se abriera con un temblor que podía sentir hasta en sus huesos. En ese instante la vida como la conocía se desvanecía frente a sus ojos. Las sombras giraban a su alrededor, y el llanto de mendiga negra resonaba en su mente mientras todo se oscurecía. Él estaba atrapado entre la verdad y la vida, y aún no sabía cuál sería el precio que tendría que pagar por descubrir lo que realmente estaba en juego. La tormenta había comenzado, y las revelaciones apenas estaban en la puerta. ¿Cuánto más iba a perder antes de que la noche terminara? Las luces parpadeaban en la mansión, llenando el aire de tensión mientras el millonario, aún atónito por lo que acababa de presenciar, se debatía entre el horror y la confusión. Mendiga negra yacía en el suelo, su mirada vacía en un abismo de dolor. El sonido del disparo aún pero antes de que pudiera absorber la magnitud de lo acontecido, la escena estalló en caos. Una de las ventanas estalló y un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, sus rostros cubiertos con pasamontañas. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué demonios estaba sucediendo? ¡Corran!, gritó, quizás más para sí mismo que para los demás. La realidad se sentía como un mal sueño, mientras su padre parecía paralizado, incapaz de mover un músculo. El hombre al mando, imponente y frío, calibró la situación antes de fijar su mirada en el millonario. Así que al final vino el momento, ¿eh? Las cosas estaban demasiado tranquilas. Su voz era un susurro cargado de burla. ¿Te creías a salvo en tu mansión de lujo? Estás en medio de un juego que no entiendes. El miedo se apoderó del millonario mientras seguía observando a Mendiga Negra, su corazón latiendo con desesperación. Y entonces todo cambió de golpe. ¡Alto! La voz resonó con fuerza. La mujer que estaba en las sombras avanzó, dejando a todos en estado de shock. Era su madre, la figura que creía perdida para siempre. «No te muevas. Creo que todavía estás a tiempo, hijo». Su mirada ardía, con un fuego que el millonario nunca había visto, y algo en su presencia parecía tranquilizar un poco el caos. ¿Qué? No, esto es una locura. Él tambaleaba, deseando que sus pies lo llevaran al pasado, a aquellos días en que todo tenía sentido. ¿Cómo estás aquí? Te creía muerta. Eso creías, pero no es la verdad. Su madre respiraba hondo, mientras el grupo de hombres armados se movía nervioso. En el fondo, todos estaban prestando atención. Que su madre apareciera traía implícito otro secreto, algo más profundo que cualquier traición que hubiera presenciado hasta ahora. No puedo explicarlo todo aquí, pero tu padre ha estado involucrado en algo aterrador, algo que podría destruirnos a todos. El millonario sintió una punzada de traición en su pecho. ¿Cómo puedes defenderlo? Él es el que está detrás de esto.
Él es el culpable de que Mendiga Negra esté así. La ira y la confusión se entrelazaban dentro de él como una tormenta sin rumbo dentro de su pecho. «Escúchame». Su madre dio un paso adelante, y todos los hombres la miraban como si pudiera hacer que todo se detuviera. Él no ha hecho esto por gusto. Hay fuerzas más oscuras en juego, personas que manipulan todo desde las sombras. Y Mendiga Negra no es solo una víctima. La declaración lo golpeó como un rayo. ¿Qué estás diciendo? Ella tiene un secreto, algo que él nunca te contó. Está vinculada a una red de poder que va mucho más allá de lo que imaginamos. Su pecho se apretó. El nudo de confusión se disolvió, cambiando a un horror palpable. «¿Mendiga Negra?», balbuceó, echando una mirada a la mujer que siempre había visto como indefensa. «¿Qué puede tener que ver con esto?». Y en ese preciso instante, ella miró al millonario con una intensidad que lo desarmó. «Yo no soy solo Mendiga Negra. Soy parte de esto, del legado de una familia que ha estado protegiendo secretos por generaciones». Su voz temblaba. Cada palabra era como una revelación desgarradora. Los hombres armados intercambiaron miradas, como si esperaran que el revelador giro desatara el caos. ¿Qué legado? La pregunta escapó de sus labios, y en ese momento el suelo parecía abrirse bajo sus pies. Todo lo que había creído se tambaleaba en su mente. ¿Era ella realmente la villana oculta en esta historia de desamor y traición? Tu madre tiene razón. Hay mucho más en juego. Tu nombre, tus vínculos, no son lo que piensas. Mendiga Negra luchaba por mantenerse vertical. Cada palabra parecía un esfuerzo, pero el fuego en sus ojos era inquebrantable. Y tú eres el único que puede tomar la decisión correcta, pero debes hacerlo rápidamente. Tiempo. Las luces de la mansión se apagaron bruscamente, sumergiendo a todos en una oscuridad profunda. Un grito resonó, el sonido de la verdad tambaleándose en el aire. Los hombres comenzaron a moverse, desatando su violencia en la penumbra. El millonario sintió que el frío de la traición y el desconcierto lo envolvía. Mientras la tensión se desataba, su mente giraba en torno a la pregunta que lo devoraba. ¿Quién era realmente Mendiga Negra? ¿Era su familia la traidora? Todo parecía un rompecabezas que se desarmaba en su mente. Y en medio del caos, la verdad parecía deslizarse entre sus dedos. ¿Qué decisión tomaría ahora? La tormenta estaba solo comenzando, y el millonario se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. El eco del disparo aún retumbaba en la mente del millonario, mientras la oscuridad de la mansión se hacía más densa. La sangre de Mendiga Negra brotaba con incesante tristeza, pero en un claro de caos, la figura de su madre se alzaba. «No puedes confiar en nadie», susurró ella, los ojos fijos en la escena ante ellos. Como si todo estuviera destinado a desmoronarse, el millonario, atrapado entre el dolor y la confusión, sintió que el suelo se partía bajo sus pies. «Mamá, tú no puedes estar aquí». La incredulidad lo desbordaba. Creía que estabas muerta. No podía procesar lo que veía. La pregunta se hacía eco en su mente. ¿Era esto un truco, una ilusión, un cruel juego? Hay cosas que nunca entendiste, cosas que hacían parte de esta familia, oscuras, peligrosas. Su madre prosiguió, pero su voz se apagó al ver que él comenzaba a realizar conexiones. La mirada de su padre, llena de culpa y temor, confirmaba algo aún más aterrador. Exactamente en ese instante, un fuerte estruendo y el sonido de balas interrumpieron las palabras, y un segundo grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Eran rostros familiares.
Amigos del millonario que no merecían estar allí. Antiguos aliados, muchos de ellos ahora con miradas frías y resolutivas, listos para tomar lo que creían que era suyo. ¡Deténganse!, gritó uno de ellos. El millonario, temblando, los reconoció. Eran parte de su círculo más cercano. ¿Qué significa esto? Su voz quebraba el silencio. ¿Ustedes también? Los hombres armados apuntaron sus armas, y una de las balas voló hacia el padre del millonario, recorriendo el aire en un viaje mortal. Pero en el último segundo, su madre, antes de que pudieran disparar, provocó un destello con un gesto de su mano. ¡No! Aquel gesto desató una explosión luminosa que iluminó toda la habitación, como si un rayo de esperanza intentara partir el oscuro manto del conflicto. Todo el mundo se detuvo por un instante, aturdidos ante la luz. El millonario rápidamente cerró los ojos, sintiendo cómo la energía lo inundaba. Cuando abrió los ojos nuevamente, se dio cuenta de que su madre estaba de pie, rodeada de un... ¿Qué es esto?, murmuró uno, una sombra de temor cruzando su mirada. ¿Ella es?, preguntó el líder del grupo rival, mirando con reticencia. Sé quién soy y lo que puedo hacer, pero no voy a permitir que lastimen a mi hijo, pronunció su madre, firme y desafiante. La sala cargaba una tensión electrizante, y el millonario fue golpeado por la revelación brutal. Su madre, por todo este tiempo, había sido parte de algo mucho más grande, algo más que un simple conflicto familiar. La conmoción que brotó de su ser era incontrolable, como un torrente desbordante. Él es parte de esto, se dio cuenta. Mendiga Negra, aún en el suelo, levantó la vista con asombro. ¡Tu madre!, susurró, apenas audible. ¿Eres una de ellas? El millonario sintió un nudo intenso en la garganta. ¿Cómo podía estar en medio de todo esto? Sabía que su vida había estado tejida con secretos, pero ¿quiénes eran realmente las personas que lo rodeaban? De un momento a otro, las alianzas y las verdades se volvían del revés. La realidad que había creído, su padre, su madre, incluso Mendiga Negra, todos eran piezas en un juego cruel que acababa de comenzar. ¡Oh, no puedo ser parte de esto! ¡No quiero!, gritó, sintiendo que la rabia y la confusión se apoderaban de su ser. Pero en lugar de huir, un impulso profundo lo llevó a mirar a su madre, a esa mujer a la que había creído tan distante, con nuevas preguntas. ¿Qué más has escondido? El aire se cargaba de tensión, justo cuando la oscuridad parecía asfixiarlo. El verdadero enfrentamiento iba a desatarse. Las revelaciones apenas comenzaban a rascar la superficie. El millonario se dio cuenta de que las respuestas no solo mudarían su vida, sino que desatarían fuerzas que podrían destruir todo lo que alguna vez consideró como su hogar. El destino lo observaba con ojos ansiosos, y aunque la tormenta se desataba a su alrededor, un pensamiento lo mantenía alerta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desentrañar la verdad? ¿Y qué precio tendría que pagar para salvar a aquellos a quienes amaba? La tormenta en la mansión continuaba como un latido acelerado que amenazaba con eclipsar a todos. El millonario miraba a su madre con los ojos desbordados de incredulidad. La luz resplandeciente que la rodeaba parecía una burbuja en medio del peligro, mientras él intentaba procesar lo que estaba diciendo. Esto no puede ser verdadero. No puede. Hijo, tienes que entender. La voz de su madre fue un grito desgarrador, imbuido de una urgencia desesperada. No somos la familia perfecta que crees. Hay secretos que nos han mantenido atrapados y ahora están a punto de estallar.
Mendiga Negra, aún en el suelo, levantó la cabeza. Tú lo sabes toda la verdad. Su voz temblaba, pero había un fuego en ella que desafiaba la situación. Esta historia va más allá de lo que imaginas. Los que ingresaron, ellos saben más de lo que crees. De repente, el líder de los hombres armados giró la cabeza y dejó escapar una risa fría. ¿Acaso piensan que tienen el control? Dijo con desdén. Todo esto ha sido orquestado. No son más que marionetas en un juego que no comprenden. Los murmullos entre los hombres crecieron. ¿Qué quieres decir?, preguntó uno. La duda comenzaba a filtrarse en sus voces. El millonario sintió una punzada de temor. Algo no estaba bien. La atmósfera era cada vez más pesada, una traición en el aire que podía cortarse con un cuchillo. De pronto, el hombre al que todos miraban, el líder, sacó un dispositivo de su bolsillo. Era un teléfono con una imagen que brillaba en la pantalla. Esto es la prueba de que todo lo que han hecho ha sido parte de un acuerdo mutuo. Mendiga Negra, tú no eres la víctima, eres la clave. En ese instante, el mundo del millonario se detuvo. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. La incredulidad lo atravesaba. Su mente trataba de encontrar una grieta de sentido en lo absurdo de la situación. ¡Eres mentira! Dímelo a la cara. Pero su madre lo interrumpió. Es posible que ella no sea solo una víctima. Eso lo entendí demasiado tarde. Los secretos de tu abuelo son más oscuros de lo que imaginas. Muchos han muerto por estos secretos. Y si no hay acción, tú también podrías ser uno de ellos. El millonario sentía un nudo en la garganta. Su corazón latía desbocado. ¿De qué hablas?, decía en voz baja, el horror llenando cada rincón de su ser. Y en ese instante, la mujer de pie, a su lado, se quedó paralizada. La mirada de Mendiga Negra se endureció. Porque no soy una simple mendiga. Mis orígenes son mucho más grandes, y mi presencia aquí no es una coincidencia. Soy parte del legado que todos han tratado de mantener en secreto, porque podría desterrar a tu familia. El tiempo se detuvo. Todo lo que conocía, cada fragmento de su vida, estaba desmoronándose ante sus ojos. No es posible, gritó, su alma desgarrada entre la revelación y la negación. Su padre miró con horror mientras el caos se desataba en la habitación. No puede ser, gritó, su voz resonando con la desesperación de un niño perdido. Justo entonces, un hombre entre los armados dio un paso adelante. Ya basta, no hay más tiempo, hay que terminar esto ahora. Con un movimiento rápido sacó un arma. El legado debe ser protegido, pero el precio va a ser devastador. La habitación se llenó de un silencio pesado, un instante congelado que precedía la tormenta más oscura. Y tras el destello, el sonido del disparo resonó con un eco aplastante, como un trueno en medio de la noche. El corazón del millonario se detuvo. La bala voló hacia su objetivo, y el mundo se transformó en un agujero negro de terror. Las miradas se cruzaron, y en ese segundo fatídico, lo único que resonó en su mente fue: ¿quién caería y quién sobreviviría? ¿Qué verdad se ocultaba en la penumbra que cambiaría sus vidas para siempre? La oscuridad lo envolvía de nuevo, y nunca se había sentido tan perdido. La tensión era palpable, el aire pesado como un manto que presionaba en el pecho de todos. El millonario, aún aturdido por lo que había escuchado, se sentía atrapado entre la confusión y el terror. Las sombras danzaban alrededor, mientras los hombres de la puerta esperaban la señal para actuar. El líder, un hombre de mirada fría como el acero, sonrió con satisfacción.
Sabía que estaban a punto de descubrir secretos que cambiarían todo. Mendiga Negra, con lágrimas en los ojos, miró al millonario como si estuviera intentando comunicarle algo crucial. «No puedes permitir que esto continúe». Pero en ese momento algo más sucedió. Una figura apareció detrás del grupo armado. Una mujer que avanzaba en silencio. Su rostro oculto bajo una capucha oscura, pero había algo familiar en su andar. «¡Detente!», gritó el millonario, sintiendo que el corazón le podía estallar. La mujer se detuvo, levantó la cabeza y el mundo pareció congelarse. Reconoció esos ojos. Eran los de su madre, pero no podían ser. Ella había estado muerta. «Todo esto es un engaño, un juego más grande de lo que piensas». La voz de su madre era helada, resonando en la brutalidad de la situación. «Estás atrapado en una tela de mentiras. Tu padre y yo hemos sido parte de esto desde el principio». El millonario sintió un vacío creciente en su estómago. «¿Qué estás diciendo?». La desesperación en su voz era evidente, como si estuviera tratando de aferrarse a un hilo de razón que se desvanecía. «Él no es solo tu padre. Es el títere de una organización que ha estado manipulando a todos, incluso a Mendiga Negra. Lo que ella sabía, lo que ella es. No es lo que tú creías». La verdad lo golpeó como un puño en el estómago. La confusión y el dolor comenzaban a transformar la realidad que conocía. Mientras sostenía la mirada de su madre, las imágenes de su infancia y aquellos días felices se desvanecían como humo. ¿Era esto lo que querías protegerme? ¿Un mundo de traiciones y secretos? ¿Cuántas mentiras has alimentado? «Por favor, escúchame», suplicó su madre, pero el millonario apenas podía hablar. El caos se había desatado en su mente. Era como un rompecabezas cuyas piezas nunca encajaban, y cada revelación era una navaja que le cortaba el alma. El líder del grupo armado miraba divertido, como si disfrutara de la confusión. «¡Basta!», gritó uno de los hombres, haciendo que todos se detuvieran. «Estamos aquí por un propósito, y esto no está en el plan. Ella». Y antes de que pudiera terminar la frase, un fuerte estruendo sacudió la mansión. La puerta estalló en 1000 pedazos, y un grupo de hombres armados irrumpió, conocidos por el millonario, antiguos amigos que ahora eran enemigos. El caos estalló en ese instante. Disparos resonaron y gritos llenaron el aire en una mezcla de pánico y confusión. El millonario sintió que el corazón se le detenía. Aquellos a quienes había llamado hermanos eran ahora parte de su peor pesadilla. Mendiga Negra, herida y vulnerable sobre el suelo, gritó: «¡No! ¡Detengan esto! La verdad no puede quedarse oculta». Pero su voz quedó ahogada entre los ecos de disparos y la brutalidad del momento. «¡Esto es solo el comienzo!», exclamó el líder, con una sonrisa maliciosa. «Los secretos que guarda tu familia son más oscuros de lo que podrías imaginar». El millonario se sintió impotente. La desesperación llenó su pecho mientras el mundo a su alrededor colapsaba. En un momento sintió que todo se desvanecía. La realidad se volvió un torbellino de engaños, y en medio del caos, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué más no sabía? Su vida había sido una mentira, un desastre que estaba a punto de desatarse, y cualquier paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. La confusión se tornó un grito mudo que llenó la mansión, mientras el ruido del conflicto resonaba como un eco de su propia traición. El futuro era incierto, un enigma que se perdía en el aire espeso de la traición, y no había salida a la vista.
En medio del caos, la habitación se llenó de murmullos inquietantes y miradas de horror. El millonario, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se sentía atrapado entre la confusión y la desesperación. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, como un eco persistente. Pero antes de que pudiera asimilar toda la información, un grito desgarrador cortó el aire. ¡No! Era la voz de Mendiga Negra. El millonario giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo se desplomaba hacia el suelo, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. El tiempo se detuvo. La imagen de ella cayendo fue suficiente para hacerle olvidar todo lo que había aprendido en un instante. ¡Mendiga Negra!, gritó, corriendo hacia ella. Pero lo que vio fue aún más impactante. Una sombra oscura emergió del grupo de hombres armados. Antes de que él pudiera procesar lo que estaba sucediendo, uno de ellos disparó. Un destello de metal brilló en el aire, y el millonario sintió que el corazón se le detenía. No eran balas perdidas, era una lluvia de fuego que caía sobre ellos. Un golpe sordo resonó, y la figura de su madre atrapó su mirada. Ella había saltado, usando su cuerpo como escudo, pero en el momento pivotal, todo se volvió un desastre. La fuerza del disparo la lanzó hacia atrás, y el millonario sintió como si le atravesaran el pecho con un puñal. El tiempo se detuvo nuevamente. ¡No! Su grito resonó con desesperación. La imagen de su madre en el suelo, herida, lo llenó de un terror indescriptible. En un instante, el mundo perfecto que había conocido se desmoronaba. Su padre, quien había estado parado al lado, quedó en estado de shock, los ojos desorbitados. La traición se reflejaba en su cara, mientras el caos se desataba. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?, preguntó el millonario, su voz temblando de rabia y dolor. No sabía si dirigirse a su padre o a los hombres que tenían la intención de acabar con todo. Otra ráfaga de disparos interrumpió su clamor, llenando la habitación de eco y confusión. ¡Madre! Un eco hiriente, y su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo se convirtió en un juego peligroso, en el que el millonario se sintió como un peón en el tablero. ¿Quién estaba realmente detrás de esto? ¿Quién era el verdadero enemigo? La realidad empezaba a fragmentarse cuando de repente el hombre, liderando el grupo armado, dejó caer su arma. ¡Esperen!, gritó poniendo los brazos en alto. «Hay algo que deben saber». La voz, cargada de una extraña urgencia, resonó en la habitación. Los murmullos cesaron y todos giraron la mirada hacia él. «No somos tus enemigos. Te estamos protegiendo, aunque no lo entiendas». La revelación flotaba en el aire como un gas venenoso. «Protegerme si acabas de dispararle a mi madre». La incredulidad del millonario era palpable. El líder negó con la cabeza, avanzando un paso hacia él. «Tienes que escucharnos. Su vida está en riesgo, y no solo la de ella. Tienes un legado que debes conocer. Hay cosas que tu madre te ocultó». «No, no puedes decir eso. No está herida por su propia culpa». Enfurecido, el millonario se volvió hacia su madre, a centenas de millas del momento a la verdad, mientras ella gemía allí, entre la vida y la muerte. «Ella ha estado protegiéndote de una guerra que ni siquiera comprendes». Sus ojos se encontraron, y ella, con un esfuerzo sobrehumano, murmuró: «Perdón, hijo. La verdad va más allá de lo que imaginas». Y antes de que pudiera finalizar su frase, el hombre que disparó se acercó, colándose en el hilo de la conversación. «El tiempo se agota, tú eres el elegido, y si no actúas pronto, todos estaremos perdidos, incluyendo ella.
Un nudo se formó en la garganta del millonario. La mente se le llenó de confusión. ¿Por qué mi vida es un juego? ¿Qué secreto guardan todos? Entonces el líder sonrió, una sonrisa cruel. La clave para todo lo que buscas está aquí, en lo que has heredado. Y si quieres salvar a Mendiga Negra, debes decidir rápidamente. Pero recuerda, no todos son lo que aparentan. En ese momento, el millonario sintió un frío helado recorrer su columna vertebral. Podía verlo, cómo todo empezaba a cerrarse a su alrededor. Mientras el caos se desataba, él supo que la verdad oculta entre las sombras, era más peligrosa de lo que pensaba. Pero la pregunta que lo invadía ahora era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrirla? El mundo a su alrededor se oscureció, y con el corazón en un puño, se dio cuenta de que su destino, el destino de todos, estaba a punto de transformarse para siempre. El caos se desató como un volcán en erupción. El sonido de disparos resonaba en la mansión, y el millonario se encontraba atrapado en el corazón de la tormenta. La figura de su madre, misma que creía perdida para siempre, retrocedía mientras sus palabras retumbaban en su mente, como un eco interminable. «La verdad debe salir a la luz», gritó ella, mientras la confusión llenaba el aire. El millonario sentía su pecho comprimido, por un lado el miedo y por otro la rabia. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto? La imagen de Mendiga Negra tendida en el suelo lo desgarraba por dentro. En su mente, cada latido era un grito desesperado por respuestas. Las balas volaban como sombras en la penumbra, hasta que el líder enemigo levantó la mano para detener el fuego. «Paremos esto, no es lo que crees». Su voz resonó, pero en ese momento el millonario se dio cuenta de que su mundo se desmoronaba. La incertidumbre llenaba la habitación como un humo espeso. Su madre, a pesar de su estado, se mantenía firme. «Es hora de que veas la esencia de este conflicto. El legado que llevas pesa más de lo que imaginas». Sus palabras lo abrumaban. La ilusión de una familia perfecta se esfumaba entre sombras de traición y dolor. Justo cuando el millonario comenzaba a procesar la magnitud de las revelaciones, un nuevo disparo impactó en la pared. Pero era un mal presagio, una bala perdida. La pelea se reanudó, pero en medio de la confusión, algo en el millonario comenzó a despertar. «¡Oh! Esto termina aquí», gritó con una determinación renovada. Con un movimiento rápido se dirigió hacia sus atacantes. La adicción a la verdad, la sed de venganza lo consumían. En su mente, el amor por Mendiga Negra reemergía. «No puedo dejar que su sacrificio sea en vano». Con una fuerza inesperada, empujó hacia uno de los hombres, tocando una cuerda que resonó perfectamente. Los rostros de la sala se congelaron al ver cómo se defendía con bravura, peleando no solo por su vida, sino por las vidas de aquellos a quienes amaba. La cólera y las lágrimas mezclaban su ser, mientras luchaba con cada fibra de su cuerpo. A cada golpe, una revelación se hacía realidad. La conexión entre ellos se fortalecía, el destino de Mendiga Negra, la verdad de su madre y el secreto que amenazaba con tragarlos a todos. De repente, el grupo de hombres en la habitación se desmoronó. Algunos se retiraron, otros cayeron. En ese momento crucial, la madre del millonario se encaró al líder. «Suficiente. Nuestro legado ya no será un juego para mantener a mis hijos atrapados». Ella avanzó con determinación. El millonario, sintiendo que el aire regresaba a sus pulmones, no podía apartar la vista. El silencio era palpable cuando la verdad revelada era más intensa que cualquier disparo. Finalmente, los hombres armados se rindieron. La tensión se disipaba lentamente, y el millonario, con el corazón destrozado,
se acercó a Mendiga Negra, ahora consciente de que la batalla no había terminado, pero al menos la confusión había encontrado un respiro. «Lo siento», ella murmuró. «No quería que esto fuera así». Las lágrimas brotaron, deslizándose por su mejilla como lluvia en un día seco. «Juntos podemos enfrentar lo que venga», le respondió el millonario, sintiendo el nudo en su garganta. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido fuerte resonó, el eco de una puerta que se cerraba. El millonario miró preocupado a su madre, luego a Mendiga Negra. ¿Y ahora? ¿Qué viene después? La pregunta retumbaba en la sala. Era el momento de reconstruir, de perdonar, pero también de enfrentarse a todos los demonios que aún merodeaban en la oscuridad. Y mientras la luz comenzaba a filtrarse por entre las ventanas, un nuevo capítulo en sus vidas comenzaba a escribirse. Si crees que esto es el fin, piénsalo de nuevo. Esto ha sido solo el comienzo. No olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Así que aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Tu participación es clave.